Hoy te voy a enseñar de forma muy fácil a hacer sobres para que le sumes a tus cuadernos y agendas y se distingan del resto. Hola, yo soy Cecilia y este es el canal de Quima Cuaderno y como ya sabrás trato de explicarte todo lo que sé y las técnicas que uso para hacer cuadernos, agendas y papelería artesanal. Quédate porque ya empezamos. Seguramente ya conoces este tipo de sobres que son súper útiles y que se utilizan muchísimo en los cuadernos y agendas anilladas. Bueno, olvídate porque hoy te voy a mostrar la evolución de esos sobres, que tienen solapas adicionales. 3 razones por las que vas a querer hacer este tipo de sobres evolucionados. La primera es porque vas a necesitar hojas del tamaño que venís usando, A4 o carta. No vas a usar una hoja más grande que eso. Segundo, si te quedaron piezas de recorte que no sabes qué hacer, ilustradas o impresas, las vas a poder utilizar en este tipo de sobres y hacer sobres combinados que son un 10. Tercero, te juro que estos 2 sobres adicionales que va a tener son muy valorados por los usuarios de agendas y cuadernos. Bueno, para el primer sobre, como te dije, vamos a necesitar las hojas. En este caso yo uso 4, pueden ser también carta. Vamos a utilizar 2. Una de las 2 la vamos a cortar por la mitad de manera vertical. Ahí ya quedaron. Magia. Una de las 2 mitades lo que vamos a hacer es marcarle 1,5 centímetros desde el borde para generar este doblez, que vamos a marcar lo más posible. Cuando ya lo tenemos marcado, la vamos a montar sobre la hoja que no doblamos, que no cortamos, y vamos a doblar las 2 juntas de esta manera. Ahora, cuando lo abrimos, te vas a fijar que hay una unión entre el doblez que hicimos la primera vez y el segundo. Ahí vamos a recortar un pequeño triángulo para que al pegarlo no se generen volúmenes innecesarios. Vamos a dejar 1 milímetro aproximado desde el borde, de esta manera. Y ahora lo que vamos a hacer es proceder a pegarlo así. ¿Con qué lo podemos pegar? Lo podés pegar con cinta bifaz, lo podés pegar con este tipo de pegamentos de barra, que lo que van a hacer es que no transmitan humedad al papel. O si no, lo podés pegar directamente con cola. De todas maneras, siempre verifica que lo que uses para pegar sea lo bastante resistente como para que el sobre no se termine abriendo con el uso. En este caso yo voy a utilizar cinta bifaz. Una vez que lo pegamos, lo volvemos a marcar, teniendo siempre como guía la base del sobre. Esta es la parte que podés usar con el papel impreso que te había quedado y hacerlo combinado. Una vez que marcamos, lo que vamos a hacer es emprolijar este lateral. Tomamos siempre la base como guía. Perfecto, ya lo tenemos casi listo. Ahora vamos a hacer un corte aproximadamente de 7 centímetros desde el borde para que sea más fácil el acceso a las cosas que guardemos dentro del sobre. Desde la medida que querramos, como te dije, 7 centímetros hasta la línea de doblez. Y si quisieras, podés redondear estas 2 puntas o hacerles algún detalle como terminación. Eso
Tampoco es obligatorio ni hace la funcionalidad, pero quizás es un detalle que te suma. Muy bien, ya está casi terminado. Ahora lo único que falta es pegar estas dos partes. Sobre uno terminado. Para. ¿Te gustó lo que viste hasta ahora? Entonces te invito a que le des like al video, lo compartas, te suscribas, se lo mandes a alguien que creas que le puede servir. Así este canal sigue creciendo y puedo seguir subiendo tutoriales. Ahora sí, volvamos a lo nuestro. ¿Te gustó ese sobre? Bueno, ahora te voy a mostrar otro también para cuadernos anillados. Y te preguntarás, ¿por qué harías si el primero me encantó? Bueno, porque en este segundo vas a usar menos materiales, así que si estás teniendo en cuenta los costos, atente a este sobre porque te los va a reducir bastante. Ahora vamos a hacer el segundo sobre para cuadernos anillados. Como te comenté, en este sobre vas a usar menos materiales y es que vas a utilizar solamente una hoja y un poquitito más para hacer tanto la guarda como el sobre. En este caso yo utilicé una tapa o pasta ya forrada para un tamaño de hoja 5 y suelo dejar 5 milímetros más de lateral y de alto que el interior del cuaderno de la agenda. Si vos usás media carta, con una hoja carta te va a resultar exactamente lo mismo. Entonces lo que vamos a hacer es marcar primero el doblez de la hoja para definir el límite de la guarda. Una vez que ya lo tenemos, vamos a marcar desde el doblez 12 centímetros, que van a ser 10 centímetros para el sobre y 2 para el doblez de terminación. A los 2 centímetros vamos a marcar un doblez. Esto se hace muy suavemente, solo para quebrar el papel. Esto, así como está, lo vamos a pegar sobre la tapa, de esta manera. Una vez pegado le vamos a poner peso y lo vamos a dejar secar como hacemos con cualquier guarda en tapas forradas. Bueno, este es uno que yo ya hice con anterioridad. Le coloqué ya los broches para sostener el elástico. Y bueno, como ven, lo que tuve mucho cuidado es que esta parte quede bien pegada porque es la que va a hacer siempre presión a la hora de utilizar el sobre. Lo que yo hice también fue recortarle dos pequeños triángulos para que no genere fricción al doblarse. Te dije que íbamos a utilizar una hoja y algunos recortes más, que los recortes son estos. Son dos rectángulos de 6 centímetros por 10 centímetros. Tienen 6 centímetros porque vamos a hacer 4 solapas de 1,5 centímetros y tienen 10 centímetros porque es la altura del sobre. Así que si querés cambiar el tamaño del sobre, ten en cuenta eso a la hora de hacer los recortes para el fuelle. Simplemente lo vamos a doblar por su mitad. Y después nuevamente por su mitad. Lo que yo hice fue recortarles un pequeño triangulito arriba y abajo para evitar la fricción en el doblez. Y ahora lo que vamos a hacer es colocarlo de la siguiente manera. Le vamos a poner pegamento.
pegamos bien en el borde. Lo mismo hacemos con el otro fuelle. Con ambos fuelles pegados vamos a pegar el doblez de terminación. Y por último, las solapas a la tapa. Y listo, ya vas a tener terminado tu segundo sobre. Pero Cecilia, yo hago cuadernos cosidos. Bueno, no importa, ahora te voy a mostrar cómo hacer un sobre para tus cuadernos cosidos. Para un cuaderno cosido también vamos a hacer un sobre con fuelle. Y vamos a utilizar solamente una hoja. ¿Por qué? Porque la guarda ya la tenemos. En realidad vamos a usar menos de media hoja. Entonces, lo que vamos a hacer es cortar un rectángulo que va a tener la siguiente medida. De ancho va a tener 14 centímetros, porque van a ser 2 de solapa, 2 de doblez de terminación y 10 de sobre. Entonces acá marcamos los 14 centímetros y recortamos. Como te mencioné antes, vamos a hacer 2 dobleces a 2 centímetros cada uno. Esto lo pasamos muy suavemente, solo para quebrar el papel. Y voy a marcar el otro sobre. Muy bien, y de alto vamos a calcular la medida que tiene la guarda para que quede súper prolijo. Entonces acá colocamos el rectángulo sobre la guarda y la marcamos. Vamos a recortar por ahí. Marcamos los dobleces. Recortamos los triángulos para evitar los volúmenes innecesarios. Y de nuevo vamos a necesitar dos rectángulos de 10 por 6. 10 porque es la medida de alto del sobre y 6 para hacer 3 solapas de 1,5. Y hacemos el mismo trabajo que antes. Esto pegamos acá. Es el doblez de terminación y ahora estas solapas las vamos a colocar así. Las vamos a pegar así y vamos a dejar que se sequen. Yo en general las dejo con peso para que el pegamento quede perfecto. Una vez que está seco te va a quedar así y lo único que tenés que hacer es colocarle pegamento y con muchísima precisión y paciencia colocarlo a la misma altura que las guardas para que te quede perfecto. Y ya tenés tu tercer sobre.
Bueno, espero que estos 3 sobres te hayan gustado, que los hagas, que los puedas incorporar a tus productos para que se distingan del resto. Y cualquier comentario, duda u otra técnica que conozcas para hacer sobres, puedes dejarlas en los comentarios, que va a ser de mucha utilidad para toda la comunidad. Bueno, te mando un saludo y nos vemos en el próximo video.